Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy nosotros les traemos un tema acerca de la violencia familiar. Este es uno de los temas más delicados en nuestro país, ya que afecta desde los más pequeños de una familia hasta los más grandes. Cada año incrementa considerablemente. Este tipo de violencia se puede dar entre padres solamente o entre padres e hijos, lo cual afecta y causa daños severos para los infiltrados en cada caso. Algunas veces, estas familias tienden a aparentar cosas que no son. ¿A qué me refiero con esto? En la sociedad mantienen un comportamiento diferente y cuando están solos en casa, otro comportamiento, el cual suele ser un comportamiento de violencia física, verbal, psicológica, etc. Para evitar este tipo de conductas es importante tener una buena relación entre la familia. En esta conferencia les hablaremos sobre las alertas, las causas y consecuencias, el qué es y las características de este tipo de violencia. Es importante estar al pendiente del cómo actúan cada integrante de nuestra familia, porque eso también puede repercutir en saber si existe o no existe un tipo de violencia. Muchas veces esto empieza por la pareja, es decir, por los padres, si es que lo son, ya que son cegados por los celos y así. Entonces, esto los lleva a tener conductas agresivas ante cualquier situación que se les presente, ya que no son psicológicamente estables. Generalmente, la violencia tiene dos tipos de personas, el agresor y el agredido. Nuestra conferencia tiene el fin de llevarles a ustedes información por si ustedes algún día llegan a sufrir de algún tipo de violencia, para que ustedes sepan recurrir a alguien y sepan cuáles son sus características y cómo saber si la están viviendo o no. Bueno, por mi parte yo comenzaré explicando qué es la violencia familiar. Y la violencia familiar es un tipo de abuso que se presenta cuando en una misma familia un integrante incurre a la violencia ya sea física o emocional hacia otro integrante de la misma familia. Aquí hay una gráfica donde nos indica que los casos de por año en nuestro país de la República Mexicana desde el 2015 hasta el 2018 han ido incrementando. En un inicio había 126.000 en el año 2015 y terminamos todavía más arriba con 178.000 casos reportados. Y en el mapa podemos visualizar los 10 estados con más reportes, en donde podemos ver que la Ciudad de México es el territorio con más reportes de violencia familiar, seguido con estados del norte como Nuevo León con 68.000 y Chihuahua con 47.000, que desde mi punto de vista es una situación preocupante, pero pasaremos a las características. Bien, aquí en las características hay dos puntos o factores, uno que es el agresor y el otro que vendría a ser la víctima. En el agresor tenemos problemas de baja autoestima, dificultades para expresar afecto, dificultad para controlar impulsos, es una persona celosa, demuestra inseguridad, es una persona emocionalmente inestable, eso se verifica con sus actos, puede presentarse como una persona inmadura y omite sus obligaciones familiares. En cuanto a la víctima, es una persona sumisa, insegura de sus capacidades e independencia, tiene baja autoestima, todo a causa de lo que ha proporcionado el agresor con sus acciones, y es muy temerosa y no se atreve a pedir ayuda. Aquí en este gráfico podemos ver que la violencia contra la mujer en una familia es la más recurrente. De aquí sigue hacia los niños y en muy pocos casos que aquí podemos ver que es el 6% es hacia los hombres. Es decir, casi nada. Por último, las causas y consecuencias de la violencia familiar. Esta consta de causas que serían el consumo del alcohol y las drogas, intolerancia por parte de la persona que la causa, falta de control de los impulsos, incapacidad para resolver problemas. Y las consecuencias hacia las personas que son dañadas con esos actos son obviamente los daños físicos, emocionales y psíquicos.
que a su vez pueden generar la muerte de tanto daño físico, ya sea con un puño, puede ir desde un puño hasta, no sé, armas blancas o incluso hasta armas de fuego. Por eso generan la muerte. Problemas de autoestima, que igual son relacionados con las acciones de nuestro agresor. Ya para finalizar mi parte, aquí hay una gráfica donde podemos ver los tipos de violencia familiar en los que más hay recurrencia. El primero es la física, que sí es la más recurrente en los casos. Después ahí sigue la psicológica, la económica y al último la sexual. Y esto sería todo de mi parte. Buenas tardes compañeros y profesora, mi nombre es Alejandro Garrido y me ha tocado concluir con lo que es el tema de violencia familiar. La violencia familiar es un tema a tratar muy delicado ya que las personas quienes hayan sufrido este tipo de violencia han sido marcadas física y psicológicamente. Por otra parte, la ONU confirmó que quienes más sufren este tipo de casos son las mujeres, ya que se ha normalizado desde mucho tiempo antes que la mujer solo servía para cocinar, para lavar y para labores domésticos, lo cual está mal. Sin embargo, tampoco vamos a dejar atrás a lo que son el maltrato a los infantes, hacia las personas de la tercera edad, a los hombres e incluso se considera maltrato dentro del núcleo familiar a los animales. Vamos a hablar un poco sobre el conocimiento actual del tema en nuestro medio. Se informa de un total de 21.066 denuncias recibidas en un periodo comprendido entre los meses de enero a septiembre del año 2000 al 2019, que indican como dato significativo con relación a la edad de las mujeres que en el 31.3% corresponde al intervalo de 35 a 44 años de edad, mientras que en el 26.8% corresponde al intervalo inferior de 25 a 34 años. Con respecto al tiempo del maltrato, eh, el 2.70 experimenta por primera vez el maltrato familiar. En el caso de menos de un año, el 9.20%. En un lapso de 1 a 5 años, 22.80. De 1 a 5 años, un porcentaje de 22.80. En un lapso de 6 a 10, el 16.80. Y en un lapso de 11 años en adelante se marca un lapso de 30.50%. El estado civil también influye, como también influye el núcleo familiar. En el estado de civil casado se marca un porcentaje de 53.90. Y con respecto a los hijos, el 86.20% marca a la violencia cuando existen hijos. Eh, los datos de nivel educativo de los denunciantes son significativos para poder pensar en las causas de violencia, y se marca que el nivel más alto son de las personas que han terminado la secundaria con un 30.32%. Otra de las fuentes de nuestros datos son que un total de 620 casos recibidos considerados de todos los tipos de violencia familiar incluye la violencia doméstica, lo que es el maltrato infantil, el abuso sexual infantil, el maltrato hacia las personas de la tercera edad, maltrato hacia las personas discapacitadas y un 259 corresponden a la violencia doméstica. Eh, con relación al tipo de convivencia, tenemos que la cifra más importante corresponde al intervalo de 10 a 19 años de convivencia, que representan el 37.33% del total, luego de un valor inferior del 29.33%, que corresponden al intervalo de 5 a 9 años de convivencia, siendo interesante que en el intervalo de 0 a 4 años la cifra es de 21.33, una cifra muy alta para un lapso muy poco. Mm, También influye mucho la cantidad de hijos por familia. La estructura familiar también es importante de destacar en este caso. Se consideraron que la cantidad de hijos en el núcleo familiar
marca que el 32.05 corresponde a familias con 2 hijos, un 20.46% marca a familias con un solo hijo y el 21.062 corresponde a familias sin hijos. Esto quiere decir que la cantidad de hijos influye más en el caso de si se presenta frecuentemente la violencia familiar. En la derivación de los casos, dentro de este estudio se consideraron las fuentes de derivación de los casos, lo cual arroja los siguientes resultados. Un 38.32% es representación o demanda espontánea de las víctimas. En segundo lugar, tenemos una fuente de derivación muy interesante, que es el poder judicial, que representa el 34.31% del total. Nos parece interesante destacar las cifras intrahospitalarias, que derivó de un 4.38% del total, mientras que los consultorios externos marca un 14.23%. A modo de conclusión, podemos decir que el fenómeno de la violencia doméstica es un tema muy fuerte actualmente y en tiempos muy antes, ya que la violencia no se debe presentar en ningún momento, ni para educar, ni para ver quién es más fuerte o quién es el hombre o la mujer de la casa. Eh, yo creo que sinceramente a nadie le gusta ser maltratado y a nadie le gusta ver maltratar a alguien. Es por eso que queremos que se genere conciencia y que si tú sufres o conoces a alguien que sufre violencia, es momento de actuar, no dejar las cosas para después, eh, porque no sabemos si, si volvamos a sabemos si el día de mañana seguiremos con vida, así que es momento de actuar. No te dejes, no permitas que este tipo de casos se siga, se siga presentando y no creas en la típica frase de que eh, si no te pega no te quiere. Es concretamente falso. Eh, para el amor no tiene que haber golpes, no tiene que haber discusiones. Y, y de nuestra parte, eso ha sido todo. Eh, agradecemos su tiempo y muchas gracias.